Hola Reddites, abróchense los cinturones porque esto va a ser un largo post sobre cómo descubrí que mi esposa me estaba engañando con mi jefe. Mi mundo se vino abajo y no pude dejarlo pasar, así que decidí tener una aventura con su madre solo para sentirme mejor. Tengo 24 años, 24 metros, y mi esposa Joyce tiene 23 años, 23 F. Hemos estado casados por 2 años y vivíamos juntos, por lo que el cambio de vivir juntos a casarnos no fue un gran desafío. Sin embargo, teníamos carreras diferentes, lo que llevó a algunos altibajos en ocasiones. Éramos novios de la universidad y nos casamos justo después de salir de la universidad. Cuando miro hacia atrás, creo que fue lo más tonto que hice. Debería haber escuchado a mis amigos sobre tener algunos desamores antes de establecerme con la indicada. Cómo desearía poder retroceder en el tiempo y seguir ese consejo. Volviendo a donde estaba, nos casamos a los 22 años, lo sé, demasiado jóvenes y demasiado ingenuos. Ella era mi única novia en toda mi vida. A pesar de que ella era popular en la universidad y ya estaba saliendo con alguien más cuando nos conocimos, formamos una conexión profunda mientras trabajábamos en un proyecto juntos. Con el tiempo nos dimos cuenta de que nuestra conexión era algo especial y decidimos arriesgarnos el uno al otro. Su posesivo novio siempre aparecía cada vez que teníamos que trabajar juntos, lo que llevó a su ruptura. Gané un poco de confianza y la invité a salir un día. Ella aceptó solo por una cita para no arruinar nuestra amistad. La llevé al cine y aproveché la oscuridad para tomar su mano. Fueron buenos tiempos, debo decir. Ella no se alejó y en ese momento supe que ella era la indicada. Hice todo lo posible para conquistarla y eventualmente lo logré. Esto nos llevó a casarnos a una edad muy temprana. Joyce vivía con su madre durante la universidad. Su madre, Evelyn, era madre soltera, embarazada de Joyce a los 15 años. Se encargó de Joyce desde entonces, ya que el padre de Joyce huyó de cualquier responsabilidad. Evelyn era ama de casa y no sabía cómo conseguir dinero para enviar a Joyce a la universidad sin un trabajo decente. No era mi lugar juzgar ni preguntar al respecto, así que nunca lo mencioné en mis conversaciones con Joyce. Eran muy cercanas, ya que se apoyaban mutuamente a lo largo de los años. No era un gran admirador de Evelyn, algo en ella siempre me molestaba, aunque no podía señalar con el dedo exactamente qué era. A pesar de mis reservas, respeté el fuerte vínculo entre Joyce y Evelyn e intenté mantener una mente abierta sobre su relación. Durante nuestra fase de citas, fui a recoger a Joyce para una fiesta. Fui recibido por Evelyn en la sala de estar mientras Joyce se preparaba en su habitación. Me pidieron que esperara unos 15 minutos hasta que apareciera. Evelyn empezó a hablarme sobre mis gustos, disgustos, etc. Pensé que solo era una madre protectora intentando conocer al chico con el que su hija estaba saliendo. A medida que avanzaba la conversación, vi a Evelyn tratando de reducir la distancia entre nosotros. Me sentía nervioso y extremadamente incómodo. No se sentía bien. Comencé a preguntarme si Evelyn estaba tratando de coquetear conmigo. Cuanto más intentaba conectarse conmigo, más me daba cuenta de que tal vez había interpretado mal la situación. Quizás era una prueba que necesitaba pasar para obtener la aprobación de Evelyn para salir con su hija. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Cuando Joyce bajó me sentí aliviado e instantáneamente me puse de pie para irme. Evelyn abrazó a Joyce y le dijo algo al oído, lo que asumí que eran los resultados sobre mi carácter y lealtad. Me reproché mentalmente por pensar cosas absurdas sobre la madre de mi novia, y me fui con una sonrisa incómoda. Ambos teníamos unos 6 meses para graduarnos de la universidad y empezamos a vivir juntos. Era más fácil de esta manera ya que vivía más cerca de la universidad, lo que nos permitía ahorrar algo de dinero. Decidimos casarnos después de la universidad para dar inicio a nuestra vida juntos como pareja, sin perder años esperando el momento adecuado. Ahora, al mirar hacia atrás, siento que fui hipnotizado o traído por la magia negra para tomar esa decisión. Después de graduarnos, establecimos una fecha y tuvimos una boda íntima con amigos cercanos y familiares. Hicimos algunos cambios en nuestra casa existente para hacerla un poco más funcional para una pareja casada. Fue difícil conseguir un trabajo con un salario decente sin experiencia, pero finalmente encontré un trabajo que me gustaba y que también pagaba bien. Joyce estaba en proceso de conseguir un trabajo para ella, pero quería obtener experiencia práctica como estilista. Quería abrir su propio salón de belleza y necesitaba inversores.
Comencé a trabajar para una empresa de construcción, supervisando la seguridad y el progreso de los proyectos en varios sitios de construcción. Tenía que asegurarme de que todo funcionara sin problemas y de que pudiéramos cumplir con los plazos prometidos a los clientes. Fue un trabajo desafiante y exigente, pero lo disfrutaba. No era un trabajo aburrido de oficina, lo que me permitía mantenerme en forma debido a toda la caminata en el trabajo. Después de un año fui ascendido por mi arduo trabajo. Mi jefe, Brian, era exigente y siempre se quejaba de algo que pensaba que podría mejorarse. Tenía alrededor de 50 años y heredó la empresa de su padre. Lo invité a cenar para agradecerle por el ascenso que recibí. Dudó al principio, pero después de insistir un poco, aceptó cenar en nuestra casa un viernes. El viernes, Brian apareció en la casa solo y no trajo a su esposa. No quería que Joyce se sintiera excluida y aburrida durante toda la cena. Sorprendentemente vi un lado muy diferente de mi jefe ese día. Estaba contando chistes, era complaciente y no era el mismo que siempre se quejaba y estaba feliz en el trabajo. Parecía una persona realmente diferente fuera del trabajo. Incluso llegó con una botella de vino, lo cual no esperaba. Terminamos la cena y nos dirigimos al patio trasero, donde habíamos preparado una mesa de bebidas. Terminamos la botella de vino que él había traído, así que fui adentro a buscar algo más para beber. Cuando regresé noté que mi jefe y Joyce estaban inmersos en una conversación. Joyce estaba explicando sobre su curso de estilista y sus planes de abrir su propio salón una vez que encontrara un inversor decente. Mi jefe parecía genuinamente interesado en la conversación, así que pensé que sería mejor no interrumpir el flujo de la conversación. Serví las bebidas y me senté tratando de ser parte de esta conversación. Parecía que no existía, ya que estaban tan absortos en su conversación. Mientras escuchaba a Joyce hablar apasionadamente sobre sus sueños, no pude evitar admirar su determinación y ambición. Fue inspirador ver a mi jefe genuinamente comprometido, ofreciendo consejos y aliento. Me di cuenta de que esta conversación era una oportunidad para que Joyce mostrara su potencial, y silenciosamente esperé que encontrara ese inversor en mi jefe. La conversación había pasado de mi ascenso al salón de Joyce a medida que avanzaba la noche. Cuando mi jefe empezó a irse, le pidió a Joyce que hiciera una presentación y se reuniera con él después de una semana en su oficina para discutir. Además le pidió que hiciera una lista corta de lugares y el costo del equipo, así como los empleados que necesitaría para la configuración inicial del salón. Joyce aceptó entusiastamente la tarea y aseguró a mi jefe que prepararía diligentemente la presentación y recopilaría toda la información necesaria. Mientras nos despedíamos no pude evitar sentir una sensación de emoción por la nueva empresa de Joyce y las oportunidades potenciales que podría brindarle. Ambos estábamos muy emocionados por cómo había ido toda la noche. Celebramos teniendo algunas copas más y haciendo el amor apasionadamente para comenzar de nuevo. Joyce estuvo ocupada en las próximas semanas trabajando en su presentación, y yo retomé mi trabajo en mi nueva posición. Nos manteníamos ocupados con nuestros agitados horarios de trabajo. Joyce presentó su propuesta a Brian y él aceptó invertir en el salón de belleza de Joyce. El salón se abrió en una ubicación privilegiada, y Joyce estaba ocupada manejándolo todo por sí misma hasta que pudiera encontrar un gerente capacitado para encargarse de las cosas. Por otro lado, yo seguía recibiendo muchos proyectos para diferentes ciudades, lo que me obligaba a estar lejos de casa más a menudo de lo que me gustaría. Pude notar que Joyce y Brian se estaban acercando demasiado entre ellos. No parecía una asociación normal entre un inversionista y un propietario de negocio. Comencé a darme cuenta de que mi jefe estaba pasando más tiempo en el salón de Joyce que en su oficina principal, algo que me molestaba. Decidí preguntarle a Joyce si algo estaba pasando entre ellos. Joyce lo descartó diciendo que estaba exagerando la situación. Brian estaba más interesado en saber cuándo empezaría a recibir beneficios de su inversión. Estaba estudiando el mercado y dándole consejos sobre cómo aumentar las ventas. Aún así, no me sentía cómodo viendo que Joyce pasaba mucho tiempo con Brian en lugar de dar importancia a nuestra relación. A medida que el negocio de Joyce empezó a despegar, ella se volvió mucho más ocupada de lo que solía ser. Esto estaba causando mucha fricción entre nosotros, y podía haber grietas empezando a desarrollarse en nuestra relación.
Comenzamos a tener muchas discusiones sobre quién estaba aportando más a la relación. Mi jefe había empezado a enviarme a muchos viajes de negocios a otras ubicaciones, lo que no me permitía pasar tanto tiempo con Joyce como me gustaría. Podía sentir la distancia emocional y física creciendo entre Joyce y yo. Noté que nuestras conversaciones se volvieron más cortas y menos frecuentes, y parecía que nos estábamos alejando. La falta de tiempo de calidad juntos estaba afectando nuestra relación, dejándome anhelando la conexión que solíamos tener. Un día, durante uno de mis viajes de negocios, llamé a Joyce desde mi habitación de hotel para ver cómo estaba. Pensé en hacer una videollamada solo para sorprenderla y también para mostrarle la habitación en la que me alojaba, que tenía una maravillosa vista al mar que quería compartir con ella. Rechazó 2 de mis llamadas, lo cual fue extraño, ya que sabía que su salón estaría cerrado hoy y estaría en casa. Respondió en mi tercer intento, pero parecía demasiado distraída para hablar conmigo. Mantenía la mirada hacia algo que encontraba mucho más interesante que la vista que estaba tratando de mostrarle. Me molestó un poco su indiferencia hacia mi gesto. Noté algo extraño en el fondo que no pertenecía a nuestro dormitorio. Parecía un boxer masculino, y según mi conocimiento, dejé de usar boxers desde que era adolescente. Sabía que no era mío y que Joyce no tenía boxers que yo sepa. Hice una nota mental para preguntarle a Joyce sobre el boxer cuando volviera de este viaje de negocios. El día que regresé de mi viaje de negocios, noté el auto de Brian estacionado afuera del salón de Joyce. Entré al salón y pregunté en recepción dónde podía encontrar a Joyce, aunque ya sabía la respuesta. Mientras caminaba hacia la oficina de Joyce, pude escuchar a la recepcionista llamarla, informándole que iba a su oficina. Me pareció bastante extraño que la recepcionista lo hiciera parecer como una cita cuando en realidad era su esposo. Lo dejé pasar, pensando que era protocolo y que simplemente estaba haciendo su trabajo. Toqué la puerta y decidí entrar. Quiero decir, era mi esposa y no necesitaba permiso para entrar en la oficina de mi esposa. Noté que Brian y Joyce estaban sentados en el sofá con un archivo que estaban revisando. Saludé a Brian y me acerqué a Joyce para abrazarla. Mientras la abrazaba, pude ver el archivo que estaban revisando, que estaba boca abajo. Pensé que era una forma única de revisar su negocio. Me senté frente a ellos en el sofá y esperaba que Brian se fuera y nos diera algo de privacidad. En cambio, me pidió que presentara un informe sobre mi viaje de negocios en su escritorio para mañana por la mañana. Me sorprendió su demanda, pero de todas formas acepté, ya que no podía negar el hecho de que él seguía siendo mi jefe. Estaba esperando que Joyce terminara la reunión con Brian para que pudiéramos hablar de nosotros. Después de unos minutos, Joyce y Brian se despidieron abrazándose. Quedé atónito por su cercanía en los últimos meses. Sabía que eran socios comerciales, pero desconocía que fueran tan amistosos como para abrazarse. Estaba viendo un lado diferente tanto de Joyce como de Brian, que honestamente no era algo de lo que fuera fanático. Pasé sarcásticamente un comentario a Joyce de que era demasiado amigable para abrazar a cualquiera, y a cualquier cosa. Ella parecía confundida y con una expresión en blanco. Decidí dejarlo pasar por ahora, ya que no quería comenzar una pelea en un lugar público, y acepté lo que ella me decía. La idea de descubrir qué estaba pasando nunca abandonó mi mente ni por un segundo. Comencé a notar que me daban prioridad para manejar muchos proyectos en el trabajo, la mayoría de los cuales estaban en otras ciudades, aunque había personas con más experiencia que yo para manejarlos. No entendía si Brian estaba haciendo esto para que ganara más experiencia o para mantenerme ocupado en el trabajo para que no pudiera pasar suficiente tiempo con Joyce. Todavía no estaba seguro de su relación, algo que sabía que tenía que descubrir por mi cuenta. Sabía que quejarme con mi jefe sobre mi trabajo tendría un impacto negativo en mi profesionalismo. La única forma de salir de esto sería cometer suficientes errores para que me quitaran algunos proyectos, lo que me daría tiempo para encontrar respuestas a mis preguntas. Así que eso es lo que hice en los próximos días. Cometí un gran error, por lo que mis jefes se quejaron con Brian de que no era capaz de manejar tantos proyectos al mismo tiempo, ya que no tenía suficiente experiencia. Él no tuvo más opción que reducir la cantidad de proyectos que me asignaron.
Al menos el plan estaba funcionando hasta ahora. Al día siguiente, en mi camino al trabajo, decidí llamar a mi jefe y hacerle saber que tenía un neumático pinchado, por lo que llegaría un poco tarde al trabajo. Me sentí orgulloso de mí mismo por mentir sin vacilación. Estaba mejorando en inventar excusas para vigilar a Joyce y a Brian. Estacioné mi auto en el carril opuesto al salón de Joyce, desde donde podía ver la entrada con claridad. Compré un sándwich en mi camino y esperé en mi auto a que Joyce llegara al trabajo. El salón supuestamente estaría cerrado hoy, pero tenía la sensación de que definitivamente aparecería. Mientras esperaba, disfrutando de mi sándwich, no podía imaginar cómo superaría esta situación si realmente estaba sucediendo algo entre Joyce y Brian. Esperé más de 30 minutos y estaba a punto de rendirme cuando vi que Joyce estacionaba su auto frente al salón. Desbloqueó la puerta y entró. Ahora solo tenía que esperar a que apareciera Brian, lo cual estaba muy seguro de que sucedería. Aún rezaba en lo más profundo de mi corazón para que lo que esperaba no sucediera. Pasaron un poco más de 10 minutos cuando Brian empezó a estacionar su auto justo detrás del de Joyce. Bajó del auto y entró al salón, cerrándolo desde adentro. Esperé unos 5 minutos y luego decidí ver con mis propios ojos qué demonios estaba pasando. Tenía una llave de repuesto para el salón, que usé para entrar. Había venido preparado en caso de que tuviera que usarla. Sabía dónde encontrarlos, así que me acerqué sigilosamente a la cabina de Joyce. Los escuché riendo y hablando animadamente. Abrí la puerta solo un poco para poder echar un vistazo a la habitación y lo que vi fue algo que esperaba pero definitivamente no estaba listo para presenciar. Vi a Joyce sentada en la mesa con las piernas abiertas y Brian de pie en el espacio entre sus piernas. En algún lugar dentro de mi corazón, ya sabía lo que iba a presenciar, pero no era consciente de cuánto me dolería verlo. Decidí que necesitaba evidencia para probar que estaban teniendo una aventura, así que saqué mi teléfono y comencé a filmar. Fue doloroso ver a la mujer de mi vida siendo íntima con mi jefe, pero sabía que tenía que hacerlo. Con el corazón pesado, presioné el botón de grabar y me aseguré de capturar la mayor parte de lo que pudiera antes de que fuera demasiado para mí ver. Los filmé besándose, desvistiéndose mutuamente y luego Brian arrodillándose, y eso fue todo. No pude soportarlo más. Estaba hiperventilando como si estuviera a punto de morir de un derrame cerebral, así que salí y empecé a vomitar. Nunca es fácil ver a alguien a quien amas y en quien confías engañándote con otra persona y actuando tan normal como sea posible contigo. Le habría dado un Oscar a Joyce por actuar como la esposa perfecta cuando en realidad lo único que hacía era acostarse con mi jefe. Podía visualizar nuestro viaje hasta ahora. Intenté hacer todo lo posible para cumplir con las expectativas de Joyce como novio y también como esposo. No creo haber hecho algo que pudiera llevar a Joy a engañarme. Siempre fui bueno con ella e intenté apoyarla en cada decisión que tomó, incluso si no estaba de acuerdo con la mayoría de sus decisiones. Eso es lo que significa el amor para mí, estar allí el uno para el otro por más estúpido que suene la otra persona. Sabía que esto no era algo que mereciera y definitivamente no algo con lo que debería estar bien. Me senté en mi auto y fui a trabajar, ya que no tenía el valor de enfrentarme a Joyce o Brian en ese momento. Intenté distraer mi mente enfocándome en el proyecto en el que estaba trabajando, pero era cada vez más difícil pensar con claridad. Regresé a casa sintiéndome abatido y triste. Joyce había llegado temprano hoy y quería cocinar la cena para los dos. Traté de actuar con normalidad como si nada hubiera sucedido y que aún era el esposo amoroso y atento que siempre quiso. Mi corazón se había roto en 1000 pedazos y sabía que sería muy difícil para mí confiar y amar a alguien en el futuro. Realmente creía que Joyce era mi alma gemela y que viviríamos felices juntos por el resto de nuestras vidas. Ese era un sueño que ahora se había desmoronado junto con mis esperanzas de un futuro juntos. Había una ira que crecía dentro de mí y no sabía cómo liberarme de toda esta negatividad que sentía y que seguía creciendo cada minuto. Habían pasado 3 días desde que presencié la infidelidad de Joyce, y aún no tenía idea de qué debería hacer para sacar esta ira y frustración de mi sistema. Justo cuando estaba pensando en eso, sonó el timbre y fui a abrir. Me preguntaba quién podría ser tan temprano en la mañana de un domingo. Abrí la puerta y vi a Evelyn de pie, llevando 2 grandes bolsas de compras. Le hice señas para que entrara, ya que no estaba de humor para entablar una conversación con ella. Se me ocurrió una excusa para librarme de interactuar con ella, y fue entonces cuando mi mente fue golpeada con la idea de un rayo.
Sabía exactamente lo que quería hacer para obtener mi dulce venganza. Siempre viví según la máxima de que siempre debes devolver lo que recibes, si es posible, el doble. Y era el momento de vivir según esa máxima. Me excusé con Evelyn y fui a mi habitación. Necesitaba un tiempo tranquilo para mí mismo para idear el plan. Podía ver que Joyce todavía estaba durmiendo después de un día muy largo en el salón ayer. Sabía en que estuvo ocupada, obviamente no era trabajo. Quería aprovechar el hecho de que Evelyn siempre había querido acercarse a mí. Esta era la oportunidad perfecta donde podía usarlo a mi favor. Establecí las bases de mi plan, o lo que pensé lograr haciendo esto. Lo único que sabía era que quería que Joyce sintiera la misma cantidad de dolor que yo cuando la vi con Brian. Quería que tuviera la misma cantidad de desamor que yo cuando me vea con otra persona por la tarde. Cuando Evelyn decidió irse, le pedí que pasara algunos días con nosotros. Tanto Joyce como Evelyn se sorprendieron por mi sugerencia, ya que ambas tenían la idea de que me sentía incómodo alrededor de Evelyn. Evelyn intentó rechazar educadamente mi solicitud, pero me aseguré de lucir genuinamente interesado en pedirle que se quedara con nosotros durante unos días. Supongo que funcionó y Evelyn aceptó pasar algunas noches con nosotros. Mi plan finalmente estaba tomando su curso y todo lo que tenía que hacer era tratar de ser lo mejor posible con Evelyn, para que ella pensara que la sed era mutua en ambos extremos. Joyce me preguntó que se trataba de pedirle a Evelyn que se quedara con nosotros, y simplemente le dije que como sabía que ella y Evelyn tenían un vínculo muy cercano, no quería hacer las cosas incómodas entre ellas por mi culpa. Quería intentar ser abierto hacia Evelyn y darle la oportunidad de reducir la incomodidad entre nosotros. Obtuve una ceja levantada de Joyce, pero estaba feliz de que le estuviera dando una oportunidad a su madre. No tenía tiempo para lidiar conmigo, ya que de todos modos tenía a Brian en mente. Estaba ocupada teniendo una aventura y haciendo todo lo posible por ocultármelo. Habían pasado 2 días desde que Evelyn había comenzado a vivir con nosotros y traté de estar lo más cerca posible de ella. Sin querer, rozaba sus manos mientras preparaba el desayuno, chocaba con ella al salir de mi habitación o me sentaba demasiado cerca en el sofá mientras veíamos televisión. Estaba probando todo lo que podía para evaluar la situación, para ver si Evelyn estaba entendiendo lo que estaba sucediendo. Me sentía como si estuviera pescando de nuevo, esperando a que el pez mordiera el anzuelo. La madre de mi esposa, Evelyn, siempre coqueteaba conmigo incluso cuando estábamos saliendo. Me parecía extraño, pero lo ignoré porque amaba a mi esposa y quería ser leal. Sabía que Joyce confiaba solo en 2 personas en su vida, y no quería romperle el corazón contándole las acciones de su madre. Todo lo que tenía que hacer era ignorar sus avances y las cosas no se saldrían de proporción. Decidí probar suerte seduciendo a Evelyn, lo cual no fue tan difícil, para ser muy sincero. Sabía que Evelyn aprovecharía cualquier oportunidad si percibía siquiera un indicio de interés por mi parte. Nunca fue el tipo de persona que se preocupara por las relaciones, y nunca se le ocurriría que estaba tratando de seducir al esposo de su hija. Siempre me había mirado con deseo fácil y estaría encantada de saber que yo pensaba lo mismo. Así que decidí arriesgarme con Evelyn y le lancé el anzuelo. Sabía que no había vuelta atrás después de esto. En retrospectiva, Evelyn era una buena captura, tenía solo 38 años y aún lucía impresionante. Al menos no era de la edad de mi madre, lo que me animó a seguir con el plan. Sabía que estaba siendo malo al aprovechar el anhelo de Evelyn por una pareja para mi beneficio, pero no tenía otra opción. Esta era la única manera en que podía hacer que Joyce se diera cuenta de lo que se siente al traicionar a quien realmente amas. Intenté atraerla usando también mi cuerpo. Llegué a casa después de correr, me quité la camisa mientras caminaba hacia la nevera para tomar agua. Evelyn estaba preparando el desayuno y sabía que estaba echando vistazos a mi cuerpo. Me acerqué a ella y le susurré buenos días en el oído mientras tomaba una taza de café del estante encima de ella. Observé a Evelyn devorarme con la mirada, ansiosa y anticipando nuestros encuentros. Y eso me hacía sentir culpable. Dudé de mi decisión de manipular sus emociones para mi propia agenda, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas y estaba decidido a enseñarle a Joyce una lección que nunca olvidaría. Era el momento de dar el paso final de mi plan.
Envié accidentalmente un mensaje a Joyce pidiéndole que me encontrara en casa, ya que estaba en su salón y no volvería hasta más tarde esa noche. Me aseguré de que leyera el mensaje y luego lo eliminé. Envié otro mensaje a Joyce actuando como si nada, diciendo que la vería esta noche después del trabajo. Llamé enfermo al trabajo y le dije a Evelyn que necesitaba su ayuda con algo que debía hacer. Sabía que Joyce verificaría con Brian si me presentaba al trabajo para verificar el mensaje que le envié. Calculé el tiempo que Joyce tardaría en llegar a casa desde su salón y tuve que asegurarme de estar preparado antes de que llegara. Desayuné con Evelyn para hacerle saber que estaba interesado. Le dije que se veía sexy incluso a su edad y, para rematar, mencioné que si no fuera por Joyce, definitivamente me habría fijado en ella. Esto la hizo sonrojar y pude ver la tensión acumulándose. Tenía que asegurarme de que Evelyn no tomara las cosas en sus propias manos antes de tiempo, así que decidí dejarla sola y preparar las cosas en mi habitación. Fui y rastreé la ubicación del teléfono de Joyce para ver si estaba en camino a casa. Levanté las sábanas y actué como si me hubiera torcido la espalda en el proceso. Llamé a Evelyn para que me ayudara. Me aseguré de que creyera que estaba gravemente herido y necesitaba su ayuda. Intentó hacerme sentar en la cama y esta era mi oportunidad de calentar las cosas. Caí en la cama y me aseguré de que cayera de tal manera que no pudiera resistirse a lo que haría a continuación. Nuestros rostros estaban tan cerca el uno del otro y podía ver que Evelyn estaba lista para aprovechar esa oportunidad. La dejé besarme, ya que no quería ser el primero en engañar. Sé que fue estúpido de mi parte seguir pensando en no traicionar a mi esposa. Evelyn me besó y luego comencé a llevar las cosas más lejos. Joyce tardaría otros 10 minutos en llegar a casa, y eso me daría suficiente tiempo para hacer todo lo que había planeado. Me aseguré de que Joyce no estuviera al tanto de la creciente tensión sexual entre Evelyn y yo todos estos días. No tenía idea de a quién encontraría cuando llegara a casa. Escuché el freno de un automóvil en nuestro camino y eso fue mi señal para llevar las cosas a un nivel más alto. Empecé a desnudar a Evelyn y hacerla gemir de placer. Podía escuchar los pasos en las escaleras e intenté distraer a Evelyn de eso. Joyce me atrapó a mí y a Evelyn en una posición comprometedora en nuestra cama. Esa era la idea, de hecho, ser atrapados en nuestra casa y en nuestra propia cama. Me pregunto cuántas veces Brian y Joyce hicieron el amor en la misma cama cuando yo estaba fuera por trabajo. Mientras Joyce estaba allí con una mezcla de shock y enojo evidente en su rostro, no pude evitar sentir una ola de victoria. Joyce gritó tan fuerte como pudo, lo que nos sacó a Evelyn y a mí de nuestra ensoñación. Evelyn comenzó a cubrirse y Joyce tenía una mirada horrorizada en su rostro. Empezó a gritar cómo podíamos hacerle algo así, éramos las únicas personas en las que confiaba y ambos la decepcionamos. Evelyn estaba sinceramente arrepentida. Estaba a punto de decir algo cuando la interrumpí. Le dije que sentía lo mismo cuando la vi a ella y a Brian enrollándose en su oficina. Pude ver cómo se le iba el color de la cara cuando se dio cuenta de que sabía sobre la pequeña aventura que intentaba ocultar. Me acusó diciendo que inventaba historias para encubrir mis propios errores. Me reí tan fuerte no podía creer que lo negara hasta el final. Le mostré el vídeo que grabé, lo que finalmente la hizo admitirlo. Dijo que no quería engañarme, pero tenía que hacerlo porque él estaba invirtiendo en su negocio. No me lo creí, ya que sus interacciones no parecían forzadas en absoluto. Disfrutaba de su compañía, yendo a cenas caras bajo la apariencia de reuniones y recibiendo regalos caros de él. ¿Qué veía ella en él? Mi jefe era viejo, demasiado viejo para ser abuelo de nuestros hijos. ¿Cómo podía mi esposa siquiera pensar en engañarme con él? Tenía dinero, pero eso no significa que debas acostarte con cualquiera que te tire dinero. Estaba destrozado, por decirlo menos. Sé que lo que hice no justifica mis acciones contra mi esposa. No voy a mentir, se sintió bien volver a Joyce por lo que me hizo a mí, y a nuestra relación. Estoy de acuerdo cuando la gente dice que incluso toda una vida no es suficiente para conocer realmente a una persona. Supongo que es cierto. No puedo dejar de preguntarme si mi estabilidad financiera fue la razón por la cual mi esposa rompió con su novio y aceptó casarse conmigo. ¿Esa fue la única razón o realmente me amó alguna vez? Sé que no obtendré respuestas a ninguna de estas preguntas en esta vida. Tengo que vivir con el hecho de que mi esposa me engañó con mi jefe. ¿Quién le mostró que tiene dinero?
La única culpa que tengo en este momento es lo que hice con Evelyn. Sé que la usé en mi beneficio. Ojalá hubiera una manera más fácil de vengarme. Fue satisfactorio ver a Joyce completamente sola, ya que ni siquiera podía confiar en su madre después de lo que le hizo. Quería renunciar a mi trabajo, pero luego decidí no hacerlo, ya que no era el culpable aquí. No sé hacia dónde ir desde aquí. Joyce se fue de casa ese día y aún no me ha contactado. Evelyn estaba demasiado avergonzada, así que se fue inmediatamente después del incidente. Estoy escribiendo este mensaje solo para distraerme de la tristeza que me envuelve. Espero poder obtener algunos consejos de ustedes sobre qué debería hacer a continuación. Gracias por escuchar.